Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros y no se vayan porque hoy tenemos la visita de Andalucía Solov y Marco Parra, que nos presentan Buscando los 43 de Ayotzinapa, vivos se los llevaron. Y algo que es muy interesante de la obra, como iremos platicando, es que es una novela gráfica y eso le da una novedad no solo al tema, sino a este tipo de publicaciones. Gracias por estar con nosotros y pues ahora sí que por el principio, ¿por qué hacer una novela gráfica de un tema como Ayotzinapa, digamos, que ha sido tratado periodísticamente de otras maneras? ¿Por qué? Bueno, gracias por invitarnos y yo soy periodista multimedia independiente, entonces cuando pasó el caso de Ayotzinapa, yo de inmediato empecé a hacer reportajes, principalmente para medios internacionales, pero de video, foto, radio. Y sentí que ni uno alcanzaba a contar la historia completa. Y la historia completa se trata de muchas cosas, tanto el dolor y la angustia que se sienten las familias, de no saber dónde están sus hijos, de estar escuchando todo el tiempo que sus hijos fueron reducidos a cenizos, o que están en fosas, o que sus hijos eran revoltosos y no hubieran estado ahí, etc. Pero también la historia de estas familias, o sea, muchos de ellos son de lugares muy, muy, muy humildes, lugares que ni parecen en Google Maps, lugares donde no hay señal telefónico y que estaban en la margen de la sociedad y se convirtieron en ser los voceros de una nación ya con una situación escalofriante de violencia y donde muchas personas, más que nada en Guerrero y muchos de los otros estados del país que sí tienen altos índices de violencia, donde la gente tenía miedo de hablar, la gente tenía miedo de denunciar, tenía miedo a salir y a buscar sus familiares. Entonces estas familias les dieron esperanza y ayudaron a unirlos y que ellos ya quería yo contar esta historia y sentí que no podía contarlo con solo un artículo, ¿no? Entonces fue poco a poco que yo sentí que tenía que hacer otra cosa, pero ya había gente haciendo documental y haciendo fotoreportaje, muchos otros medios ya estaban haciéndolo. Y a mí, yo soy de Estados Unidos, donde sí hay más tradición de novela gráfica periodística, pero yo ya llevaba tantos años en México que había olvidado de la existencia de la novela gráfica periodística hasta que un día vi un tweet sobre un conflicto en África en novela gráfica. Hoy en día me gustaría leerlo porque hago tanta referencia, pero no me acuerdo qué era, pero así era, ya sé que tengo que hacer una novela gráfica y eso fue hace casi 5 años que me ocurrió la idea. Nunca imaginé que iba a estar trabajando tantos años en ese proyecto, pero sí, de hacer novela gráfica, como dice el gran maestro de novela gráfica Joe Sacco, si no, tu novela gráfica no tiene relevancia en 5 años, no lo hagas, porque tiene que ser un tema transversal que siempre va a tener interés porque vas a tardar mucho en hacerlo. ¿Y cómo viene el encuentro con Marco y cómo van plasmando, digamos, ya este trabajo de investigación, de documentación en un cómic? Y además, bueno, un cómic pues como su propio lenguaje, ¿no? Bastante dinámico, versátil, que hace una lectura como muy movida, muy fresca de un tema como este, ¿no? Que es una tragedia más. Bueno, pues tuvimos la suerte de compartir a varios amigos que están dedicados precisamente al mismo tema y tienen los mismos intereses. Uno de ellos, Jesús Cosio, a quien conocimos en un festival de historieta realizado en el Museo del Chopo, y junto con otros autores como Octavio Jiménez, como Augusto Mora, que se dedican ahora mismo a atacar temas sociales a través de la narrativa gráfica, fue como empezamos a mantenernos en contacto. Después se dio la oportunidad de comenzar este proyecto y a partir de toda la investigación, de todo el archivo fotográfico, las entrevistas
y los testimonios de los padres fue como yo me pude inspirar gráficamente para llevar a cabo toda la historia con la cronología que durante varios años Andalucía trabajó junto con los padres y yendo precisamente al lugar en el que ocurrieron los acontecimientos. Hay una tradición importante de cómic en México y de historieta. Háblanos un poco de eso, sí, porque no es algo que sale, digamos, de la nada, sino, digo, aunque eres muy joven, claro, tienes ahí una influencia de una serie de artistas gráficos, ¿no? Quizás el primero que se me viene a la cabeza por tantas cosas que hizo aquí en México a lo largo de tantos años fue Rius, con su labor periodística igual abordándolo desde el punto de vista de la narrativa gráfica, con aquellas famosas historietas que se publicaron durante muchos años, Los Supersabios. Después de eso, Los Supermachos, ¿no? Pero fue antes, sí. Los Supermachos, perdón, sí, Los Supermachos. Y después de eso, todos los libros en los que él se dedicaba prácticamente a aterrizar temas que para la opinión general podrían ser muy complejos de entender, con mucha información detrás, él los sintetizaba y los hacía accesibles a las personas, independientemente de su contexto sociocultural. Un poco de eso es a partir de lo que trabaja este libro, que a diferencia de otros libros más técnicos, de una labor periodística más formal, lo siento. Es más accesible a las personas, como de un tema social. Con una madre que precisamente le contaba a Andalucía que para ella fue muy difícil en algún momento abrir uno de estos libros y ponerse a leer sobre el caso y sobre todo lo que había ocurrido, pero que con este libro, por las imágenes, por la facilidad que tiene para contar lo sucedido, lo pudo terminar. Sí, digamos que con el cómic, aunque de pronto es un género que ha sido históricamente vilipendiado, pues nos encontramos ejemplos como este que son bastante importantes. Algo que también nos gustaría que nos explicaran un poco es cómo fue trabajar tanto gráficamente como periodísticamente con los familiares de las víctimas, que es un tema que en muchos enfoques periodísticos no aparece, ¿no? Si es más la apología de la violencia y menos qué pasa con las víctimas. ¿Cómo lograron trabajar o terminar trabajando con estas personas? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, yo como periodista y en aquel momento también yo tenía una relación como con radios comunitarias y ahí en la escuela normal tienen una radio comunitaria, entonces yo dije, ay, ¿les puedo apoyar con la radio? Y ellos dicen, sí, y yo puedo quedarme aquí. Y dicen, sí, entonces yo vivía en la escuela. Entonces vivir en la escuela, o sea, significa que comes con las familias, que viajas con las familias, que duermes al lado de las familias, entonces ahí es donde construí yo una relación muy de confianza con ellos, ¿no? Y también reconocer cuándo hay que preguntar y cuándo no, ¿no? Porque son personas que están pasando algo muy, muy difícil y no se trata de en todos los momentos estoy diciendo, ¿y cómo sientes que tu hijo no está en casa? ¿Cómo sentiste cuando escuchaste la nota de las fosas? Pero en un momento sí encontrando cuándo decir esas cosas y poco a poco, con más confianza, me invitaron a sus casas y ahí es donde como pude desarrollar otro lado, porque creo que también cuando la gente piensa en Guerrero es como, ay, Guerrero violento, feo. Guerrero es hermoso, es increíble, la gente, hay mucho, la cultura, la comida, las montañas. Entonces también quería mostrar la unidad de las familias, como algo de esperanza que ellos se construyeron entre sí y que también cuando empezamos ya a dibujar, o sea, Marco se integró después, pero tuvimos un equipo de ilustración por años, también donde participó Anaí Galevis, que también se llevó a cabo el libro, pero yo les mandaba las imágenes, ¿no? Por WhatsApp, así que cuando hicimos estudios de personaje, ¿no? Aquí estás, ¿no? Y ellos, o sea, como les daba algo de risa, entonces como que me dio gusto como que hacer algo como ligero en su vida y mostrar un dibujo. Obvio los dibujos del ataque y que son más fuertes no les dio risa, ¿no? Pero creo que lo más difícil fue de los detalles, porque, por ejemplo, María de Jesús, una de las mamás que es personaje principal, ella tenía cáncer en el inicio cuando le dijeron que su hijo estaba desaparecido. Entonces yo me acuerdo yo preguntándole, ¿pero fuiste primero al hospital o fuiste primero a la casa? ¿O te dieron esa noticia primero? Y yo me acuerdo en un momento me respondió, fue el Estado. Y yo, sí,
pero fuiste al hospital, no, o sea, como que ella ya estaba tan acostumbrada a tantas entrevistas de cuando quería ella hablar de que como que sintieron del gobierno siempre traicionándoles, ¿no? Pero era como con mucha insistencia tener que seguir preguntando esos detalles. Cuando presentamos el libro en diciembre y María de Jesús Tlatempa participó en la presentación y también Ernesto Guerrero, un sobreviviente que está en el libro, y los dos dijeron que ya por fin entendieron por qué les molestaba tanto yo, ¿no? O sea, por qué les llamaba preguntando tantos detalles, porque yo quería que el libro fuera lo más pegado a la realidad que pudiera ser. Claro. Y gráficamente, ¿qué proceso seguiste para construir la novela? Ya como ilustrador y el creador de esta parte gráfica. Sí, para todo el trabajo desde el principio ya contábamos con varios avances de los ilustradores que trabajaron previamente en el libro. Entonces, una vez redibujadas esas páginas, tuvimos que empezar a trabajar desde cero a partir de borradores y de reuniones, los borradores del siguiente capítulo. Y sobre todo se nos presentaron varias cuestiones en cuanto a la representación de momentos específicos en la historia, momentos en los que teníamos que considerar la forma en la que representábamos la violencia y los acontecimientos más importantes. Hay un caso que citamos mucho, como el que ocurrió cuando uno de los estudiantes recibe un disparo en la cabeza en la esquina de Juan Álvarez la noche del ataque. Ese tipo de situaciones hay que intentar reconfigurarlas gráficamente para solo dejar la información básica sin tener que mostrarlo con una violencia explícita, considerando que los padres van a leerlo, que la gente involucrada va a leerlo y que al final no es necesario para generar el impacto y para mostrar lo que pasó realmente durante todo este evento. Que esa, digamos, es una novedad interesante, ¿no? Mucho de la novela gráfica, digamos, su éxito estaría en lo explícito y claro, lo que están mostrando, que es también bastante significativo, es como desde algo no explícito puedes dar cuenta muy puntual de hechos como los de Ayotzinapa. Sí, o las expresiones, en este caso, que es una de las cualidades de este libro, que sobre todo la perspectiva a partir de la cual se narra la historia, ¿no? Que es la de los padres, que es la de las personas que realmente vivieron y que aún viven toda esta situación, que quizás se deja de lado, se deja de lado para especificar otras cosas en libros en prosa totalmente. Es ahí en donde nosotros podemos sacar un poco más de ventaja para transmitir esas sensaciones a los lectores y para poder despertar este interés que a veces parece apagarse un poco, para después volver a estar presente en la mente de todos los mexicanos, ¿no? Incluso a nivel de empatía, ¿no? Es claro, también una visión muy interesante del fenómeno, aunque aparecen ahí algunos retratados como Tomás Herón y estos miembros de la verdad histórica. ¿Qué tan difícil es no volverlos caricatura? Digo, hacen mucho para ello, pero digamos como artistas, en esta cuestión de un periodismo creativo, ¿cómo no convertirlos en una caricatura más de lo que ya pueden ser? Bueno, fue interesante cuando estuvimos trabajando en el libro. Es importante mencionar que hasta el año pasado fue un proyecto autogestivo, ¿no? O sea, financiado por los que formaban parte del equipo, de la venta de mezcal, de la venta de un primer capítulo, o sea, de todo por nosotros. Pero sí supimos que sí quisiera que este libro llegara a grandes audiencias y muchas gracias a Penguin Random House por publicarlo. Pero una cosa que tuvimos que hacer como una carpeta para presentarlo a editoriales, y yo me acuerdo que pusimos en la carpeta villanos, ¿no? O sea, era como separar los personajes y fue muy interesante verlo así, ¿no? Que son los villanos, que son las policías, que es Murillo Karam, que ahora está siendo citado ya para dar testimonio en Ayotzinapa, y que también, pero por otro lado, era como una cosa en novela gráfica es usar diferentes estilos de globos, ¿no? O sea, entonces en un momento pensaron, ay, sí, cada vez que un villano habla es picos. Y yo dije, no, eso es demasiado, ¿no? O sea, cuando están gritando sí es picos. Pero sí, cada vez que habla Murillo Karam es picos, creo que es como, esto sí es demasiado caricatura, ¿no? Entonces y las policías en un momento también eran como así de... Y ahora, no, o sea, las policías sí, o sea,
de por sí que hay policías disparando a estudiantes es suficiente. O sea, era de no tener... aquí en este libro, la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, el primer capítulo cuenta una historia como que los dispararon y están llamando a una ambulancia y la ambulancia dice, no, están en una fiesta, chavos, ya no nos molestan. O sea, eso, ¿cómo es real que la policía disparó a un grupo de jóvenes y que cuando llamaron a una ambulancia para que Aldo, que estuviera con este bala en la cabeza, que lo llevaron al hospital, dijeron, no, están en fiesta, ¿no? Y hoy en día él está en una coma porque no recibió la atención que necesitaba en ese momento. Okay. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, que hay más sobre esta interesante novela gráfica. Gracias. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bien, pues gracias por continuar con nosotros y les mostramos también el primer boceto, digamos, el primer acercamiento que tuvieron a lo que después se fue convirtiendo en esta novela gráfica, que vale la pena ver. Se los vamos mostrando y mientras cuéntenos por qué un proyecto autogestivo puede llegar a una editorial como la que están, qué ventajas tienen para difundir, digamos, esto. Bueno, creo que una de las razones por lo cual lo hice autogestivo de un inicio fue porque yo cuando trabajo para los medios, aunque ellos quizás no cambian tanto el mensaje, todo el tiempo sí estás así de entregando y dices, no, corta eso, quita eso, cambia eso, necesito otra voz, porque todos los otros medios tienen este chavo llorando cuando no quería hablar y tú no, o sea, cosas así. Entonces, eso es como mi trabajo día a día, ¿no? Y yo quería así hacer algo como que no solo fuera para los intereses de una empresa, ¿no? Y hoy en día, o sea, tengo un Random House, gracias por ir, y Plan B, ¿no? Que lo publicó, pero que ellos, o sea, reconocieron que era interesante tener no solo la novela gráfica sobre Ayotzinapa, pero también que fue así desde un guerrero desde adentro, de las entrañas de un guerrero combativo, ¿no? O sea, que yo no escribí este libro desde esta oficina, ¿no? Que muchos sí lo hicieron, ¿no? O sea, yo escribí este libro desde la carretera en Guerrero, ¿no? Entonces, creo que, pero en todos estos años, o sea, que nos dio tiempo también a aprender a hacer novela gráfica. O sea, creo que si yo hubiera llegado a una editorial, aunque que ya tengo trayectoria periodística, pero yo nunca había hecho novela gráfica, ¿no? Entonces, si yo llego, digo, ay, por favor, cómprame, contrátame para hacer una novela gráfica, me hubieran dicho, oye, ¿y por qué tú no sabes hacer novela gráfica? Y era cierto, no sabía hacer novela gráfica. Hoy en día sí ya sé, pero fue... Entonces, yo creo que también nos dio la oportunidad
de tomar el tiempo de aprender cómo hacerlo. Y también formamos un muy bonito equipo, o sea, que cada página de este libro pasó por tantas personas, ¿no? O sea, que desde que había 2 investigadores que a veces me ayudaron, a Natalia y Stephanie, y luego que otro que ayudó a Leila, ayudó como a veces a acomodar las páginas, luego que yo hice el guión, entregaba a Marco, que él hizo ya un borrador, luego lo dibujaba, lo entregaba en lápiz a Anaí, que ella hizo ya la intentación, la intentada, y luego eso se entregó a Eduardo Chávez, que él hizo el diseño. Y faltaba un paso antes, que se entregaba a 3 personas, incluso alguien en Sinaloa, Dante Aguilar y Yajera Gómez y Adrián, y ellos hicieron los tonos, y luego todo eso también tenía que pasar por corrección de estilo, que ha ido Lisbeth Hernández y muchas personas, ¿no? Entonces, lamentablemente también la industria editorial no contempla tantas personas, ¿no? O sea, piensan, bueno, alguien dibuja, entrega y ya, ¿no? Y no. Entonces, si hubiera sido un proyecto solo por el editorial, quizás no hubiéramos tenido tanto el tiempo de desarrollarlo así y con tantas personas en el equipo. ¿Y cómo lidiar con las implicaciones emocionales de un tema como este? Porque además, como bien dices, no está escrito desde una oficina, como se han escrito muchos libros de Ayotzinapa y de otro tipo de investigaciones. ¿Y cómo lidias en el día a día con todo esto? Pues es muy difícil, ¿no? O sea, creo que, y es un constante, yo por fortuna no tengo a alguien cercana a mí que haya sido desaparecido, pero sí todo el tiempo me toca tanto trabajar y conocer gente desaparecida. O sea, hace 2 semanas yo iba a trabajar en Michoacán con las mariposas monarcas, y el ejidatario, que era mi contacto con quien estaba hablando constantemente, lo desaparecieron, ¿no? O sea, la desaparición en este país es un constante, hay 60,000 personas desaparecidas. Entonces sí es algo que duele, que te quedas pensando qué hubiera pasado con esa persona, pero obvio que afecta en una manera diferente a mí que los que sí tienen sus hijos desaparecidos. Pero creo que también hay como 2 cosas que nosotros como periodistas que tocamos esos temas podemos hacer. Uno es seguir trabajando, ¿no? Porque si yo solo pienso en las desapariciones y yo siento que yo no estoy haciendo nada para cambiar esta situación, ahí es donde me deprimiera. No me deprimo cuando yo siento que por mínimo estoy haciendo como echando un granito de arena para cambiar la situación, para que más personas no desaparezcan, ¿no? Pero creo que también la relación con las familias, o sea, que ellos sienten acompañados y que no solo yo siempre estoy sacando información de ellos, pero también sienten como que sí hay gente presente, ¿no? O sea, cuando yo iba a veces en caravanas con ellos en la carretera y los granaderos los paran, están contentos que yo esté ahí porque lo puedo documentar, ¿no? O que ya todos sus vecinos ya los dijeron, no, pues ya olvídalo de tu hijo, está muerto y ya no piensas eso, ¿no? Y que alguien llega y yo no digo, ay, tu hijo está muerto, ¿no? O sea, yo lo escucho, la mamá contándome de cómo todavía tiene el cuarto de su hijo esperándole, ¿no? O sea, tiene sus libros esperándole, ¿no? Y entonces es como que a veces también les agrada como decir, que alguien les escucha. Pero también siempre me dan como tortillas hechas a mano y es gente muy humilde, ¿no? Entonces sienten a veces mal que no me pueden dar más cosas. Y yo digo, no, yo solo vengo para pasar tiempo contigo. Pero creo que sí es una cosa que podemos lidiar y trabajar eso, pero no debemos, ¿no? O sea, no está bien que tenemos que todavía tiempo estar trabajando tantas desapariciones de estudiantes, de defensores, también de periodistas, o tantas personas, de mujeres, ¿no? Y que pasa constantemente en este país. En este proceso, decías o citabas a este maestro de la novela gráfica que debes tener una perspectiva de 5 años. ¿Y cómo le hiciste para aguantar el lapso en el que empiezas a trabajar? ¿Y qué podemos encontrar gráficamente también en esta novela que nos platicaras? Sí, en realidad ya cuando empezó el trabajo, desde mi participación, desde el comienzo de mi participación, transcurrieron 6 meses. Pero en esos 8 meses. 8 meses de trabajo,
y se iba intensificando conforme se iba acercando la fecha de entrega del libro para la editorial. Pero aún así me permitió darme cuenta de muchas cosas, y es que hay muchos jóvenes actualmente interesados en la narrativa gráfica, en hacer historieta y en contar sus historias que a veces ya no son tan influenciadas por historietas de otros países. Su principal interés es retratar las historias que ocurren en este momento en nuestro país, pero hay ahí un problema en cuanto a la perspectiva a través de la cual se aborda la profesión de la narrativa gráfica, y es que al final es eso, es un trabajo, uno que te exige mucha responsabilidad, compromiso y constancia en lo que estás haciendo. Principalmente quizás sea el compromiso lo que importe más, porque ahí es en donde se demuestra todo lo demás, el sentarte a trabajar, el publicar y seguir contando esas historias, y el verlo como un trabajo del cual tú puedes llegar a ser el primer engranaje dentro de toda esta maquinaria. Lo que comentaba Andalucía era eso, que yo entregaba las páginas a lápiz y en ese momento podían ser entintadas y en ese momento podían ser coloreadas, pero si en cualquier momento yo me detenía y se interrumpía ese flujo de trabajo, toda la responsabilidad, toda la responsabilidad recaía en el dibujante, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que fue entender bien esas situaciones para poder trabajarlo y terminarlo justo como pensábamos y como lo imaginamos desde el principio. Algo que es también muy interesante en la propia obra, no solo es esta visión desde los padres, el asunto gráfico también, pero lo que me llama mucho la atención, hay un cambio de régimen, o hay autoanunciado un cambio de régimen. ¿Qué ha cambiado justamente en el caso específico de los 43? Porque bueno, como verás, estamos en una sociedad cada vez más polarizada, pero ¿hay alguna diferencia? ¿Solo es el discurso? ¿Podrán tener los padres esperanza? ¿Cómo ven este proceso? Sí, pues el libro se trata principalmente del primer año, porque si no, nunca lo hubiera terminado, ¿no? Pero sí en el epílogo, obvio, hablo de todo lo que ha pasado en esos años y también incluye la perspectiva de los sobrevivientes y las familias. Creo que por un lado, la desaparición forzada es algo constante. No se desaparece solo en el momento en el cual la persona está secuestrada. También se desaparece cada vez que dicen que no lo van a buscar, o que la cámara fue borrada, o que no saben cómo identificar los restos. O que todas las mentiras que realmente sí dijo la administración anterior. Entonces, yo creo que sí, por un lado, hay un gran cambio, que esta administración dice que sí van a seguir investigando el caso, que sí van a seguir las pistas de los expertos internacionales, que no van a quedar con que la verdad histórica fue cierto, ¿no? O sea, cuando Peña Nieto se fue, una de sus últimas entrevistas dijo, no, sí, que todavía creía en eso. Y pues López Obrador no cree en eso, yo sí vi como mucho cambio en el espíritu de las familias. O sea, cuando él tomó poder, los vi así un poco como con esperanza que algo iba a pasar. Solo hoy en día nada ha pasado, ¿no? O sea, ahora sí están citando a Murillo Karam a declarar, y que sí siguen buscando con otras pistas y siguiendo la investigación, pero todavía las familias no saben nada, y creo que en general sí ha tenido buen trato con ellos, pero justo esta semana, con otras víctimas, tanto Javier Cecilia, que está organizando una marcha de víctimas, ¿no? De desapariciones, de también femicidios, etcétera, y que AMLO lo llama un show propagandístico, es muy preocupante, ¿no? Entonces, creo que también otras personas han criticado que hay tanta atención a Ayotzinapa y no a otros casos, y ahí lo vemos, ¿no? O sea, está muy bien que están trabajando a Ayotzinapa porque es representativa, es un caso emblemático, pero que no van a apoyar, ni él va a recibir personalmente las otras víctimas. O sea, creo que sí no hay coherencia ahí. Entonces hay que ver qué pase, y que también
yo leí que sí hay miles de víctimas, ¿no? Que van a pasar. La CAB, que recibe víctimas, tiene como un poco más de 100 abogados. O sea, todavía no hay los recursos en este país para realmente tratar y cambiar la política para que más personas no desaparezcan. Marco, ¿tú cómo ves esta transformación, cambio de régimen, pero de discurso solamente? ¿Qué piensas al respecto? Sí, también pienso justo como lo hace Andalucía, pero también creo que después de todo lo que ha pasado y después de todas las cosas que han ido saliendo cada vez más a la luz, estamos en un momento en el que podemos cambiar en general la forma en la que pensamos y la forma en la que interpretamos el gobierno o nuestra participación dentro de la política, y el que justo ahora que se está viendo eso, que la actitud general está cambiando, creo que debemos de ocupar eso para sacar más proyectos, para generar más cambios, pero de una forma colectiva. Todo se conecta porque, a diferencia de todo lo que está ocurriendo y que parece que no va a haber solución, al menos en un corto plazo, siguen surgiendo proyectos como estos que no quitan el dedo del renglón, que mantienen vigentes los temas importantes de los que no se debe de perder de vista, y ahí estamos, todos en general, todos deben de participar. Sí, estaríamos hablando de un periodismo comprometido. Sí, como un gremio artístico en este caso, o periodístico, cultural, unido, que ataque esos temas y que conscientemente los tenga presentes. ¿Por qué es importante hacerlo colectivamente o hacer colectivamente este periodismo, digamos, de compromiso? Es decir, ¿es importante o debemos ya desmontar el relato del periodismo objetivo? ¿Por qué lo tenemos que desmontar? Creo que ahora, en esta época en la que todo está ocurriendo y que somos bombardeados desde diferentes puntos, y como se habla mucho del posmodernismo y de la falta de empatía y el alejamiento y la individualización, el mirar al otro, el encontrarnos en el otro y el aceptar, y en el aceptar en el que todos podemos conseguir más unidos, está la respuesta, no en el alejarse o empezar a ver las cosas como algo frío, como un dato más, en una estadística más de un conteo más anual de desaparecidos o de muertes, sino que esas personas, esos números tienen rostros, y esos rostros pueden ser rostros conocidos, o no necesariamente tienen que serlo, como para que realmente nos motive a hacer algo más, ¿no? Ese es. Sí. Y yo creo que, bueno, como periodista en este país, es casi imposible trabajar estos temas en una manera individual, porque te pones más en riesgo. O sea que cada vez que tú vas hay un masacre, hay muchos de estos acontecimientos violentos que pasan en este país, tú no puedes llegar sola, ¿no? Porque eso lo que publicas, todo va encima de ti y te pueden matar, ¿no? Entonces, tanto yo, que trabajo principalmente en Guerrero, y con reporteros guerrenses que me han apoyado mucho con este libro y sus investigaciones, o sea, es necesario que trabajamos juntos. Cada uno puede publicar su propia perspectiva, etcétera, pero sí hay una colectividad de cuidado, porque nosotros no solo entrevistamos a las víctimas, a veces también somos las víctimas, ¿no? Entonces, en este país, que es uno de los países más peligrosos para periodistas en el mundo, y tanto para el trabajar colectivamente en cultura y arte, a mí una cosa que me llama mucho la atención de este proyecto y las personas, en el final, o sea, no dormimos semanas, estuvimos todos trabajando en un estudio o en mi casa juntos, y cada día llamé a otra persona para ayudar con el diseño, y muchas de esas personas que llegaban a trabajar no tenían nada que ver con temas sociales, ¿no? Ahora solo era como, esa persona sí sabe de diseño, puede ayudar a colocar algunos globos, esta persona puede hacer el gris rápido y no sé qué, los tonos. Y ahí, ahora, hoy en día, estas personas están tan al tanto del proyecto, al tanto del tema, que llevan a sus familiares, a sus amigos, que queremos que vayamos a sus comunidades a presentarlo. Entonces, de ahí, con esta colectividad de los artistas y los diseñadores que quizás no tenían tanto interés, incluso tanto Marco y Anaí, que son nosotros autores de este libro, dijeron, ellos nunca tenían este acercamiento con Ayotzinapa. Entonces, creo que también el arte
y la colectividad tiene la capacidad de generar esta empatía y movilizar a las personas y hacer algo para que haya cambio. Por supuesto, ¿ves entonces que hay un cambio o que se está dando un cambio social en el país? Digo, es que muchos comentócratas no lo consideran así, pero digo, sobre todo pensando en que hay un trabajo de documentación y de investigación muy serio atrás de la novela gráfica. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué haya pasado con el caso o cómo? Sí, digamos, ¿qué sucede pues con el caso? Obviamente no vamos a decir en qué termina aquí el libro para que lo lean, pero ¿cómo ven los desarrollos? ¿Qué falta? ¿Faltan pistas que conozcamos del caso? Bueno, falta, o sea, una cosa muy importante de reconocer es en México ahora tenemos un nuevo sistema judicial donde según las personas deben ser tratados como inocentes hasta que sí pruebe su culpabilidad. Pero este sistema ya estaba en marcha cuando pasó el ataque. Aún sí, ni una persona debe estar en la cárcel por más de 2 años sin sentencia, y todos los implicados en el caso de Ayotzinapa están en prisión por más de 5 años sin sentencia, ¿no? Entonces, ahí sí vemos que no había un cambio, y aún peor, que mostraron que sí había tortura en decenas de las detenciones de estas personas, incluso las policías, los que son, o sea, supuestamente miembros del crimen organizado en Guerrero, y que ya más de 50, incluso quizás más de 70 de esos policías y personas supuestamente involucradas fueron liberados, pero no porque no tienen culpabilidad, pero porque no siguieron el debido proceso y que usaron tortura, pero aunque todavía no era legal que los liberaron porque no había esas pruebas de tortura necesarias. O sea, es más complicado eso. Pero digo, o sea, sí es muy preocupante pensar que ni hay sentencias hoy, que todavía nunca pudieron recuperar muchos de los videos, y que mañana alguien puede desaparecer en Iguala y no pasará nada, porque recién esta semana salió un testimonio en Reforma sobre un chavo que fue secuestrado en Iguala, que fue llevado a trabajar en los campos de Amapola y con hombres armados, y en un momento cuando él no servía por ser tan desnutrido, lo soltaron y ya pudo regresar a su casa y dar ese testimonio. Pero seguro que hay muchos chavos que nunca regresaron, ¿no? Entonces, creo que no solo es hablar de los avances en el caso de Ayusi, que sí es muy importante, y uno es que también una de las exigencias es que sigue existiendo la escuela, porque la escuela es parte de una red de escuelas normales que fueron fundadas después de la revolución. Muchas de estas escuelas sí fueron cerradas después de 68 y luego en varios años después, y sí, López Obrador sí ha abierto el MIGE, que está en Hidalgo, que lo cerraron, sí lo abrió de nuevo, ¿no? Y ahora justo las familias van a estar visitando muchas escuelas normales en el país para mostrar el libro. Y no, perdón, yo estaba pensando, ¿será bueno mostrar el libro? Me fue en mi cabeza en este momento. No, para seguir exigiendo justicia en estas escuelas. Pero también Ayotzi sí sigue existiendo, ¿no? Entonces eso sí es importante, todavía tiene presupuesto, y es muy importante por muchos jóvenes de Guerrero que no tienen ni una posibilidad de estudiar si no estudian ahí, y lo mismo con otras escuelas normales. Entonces hay algunas cosas que sí da esperanza, pero todavía no sabemos dónde están los 43, ¿no? No sabemos qué haya pasado con ellos, y sus familias sí están muy desesperados de tener respuestas hoy en día. Por supuesto. ¿Cuál es el papel de las drogas en esta historia? Porque además, bueno, gráficamente aparece. ¿Qué pasa con las drogas? Bueno, o sea, hay una teoría de que uno de los camiones, o sea, que solo para dar un poquito de contexto, los normalistas nunca tienen su propio transporte, tienen muy bajo presupuesto, entonces atrás de los años tienen como convenios con las empresas, más o menos dicen, pues préstanos el camión y ya no lo dañamos y ya. Entonces,
aunque que suena raro, eso sí ha pasado por muchos años. Los normalistas estaban encargados de juntar camiones para ir a una marcha de 2 de octubre, por eso fueron a Chilpancingo, no pudieron agarrar los camiones porque sí es un acuerdo así medio así. Entonces que fueron a Iguala a agarrar camiones y hay una teoría que uno de los camiones que agarraron tenía una carga de heroína que estaba con destino a Chicago, porque ya está probado que era una ruta que existía entre Guerrero, que es uno de los principales productores de amapola en todo el mundo, y que con Chicago. No hay pruebas que fue así, pero sí hay índices y que también quizás fue por eso tanto el ataque, porque no quisieron que perdieron millones de dólares con esa carga, y razones por pensarlo, no solo porque existía esta ruta, pero porque el gobierno escondió que existía este camión, presentaron otro camión que no era este camión no fue dañado, no dispararon directo al camión, y los estudiantes sí pudieron salir de este camión. Y también hay una historia de involucramiento del ejército y otros como policías, tanto federales y municipales, en este tráfico de drogas, ¿no? Entonces, y tanto desde que llegó la amapola a Guerrero. Entonces, todo eso, o sea, hay periodistas que se enfocan más en este tema, y en este libro lo mencionamos, no lo enfocamos. Yo, de hecho, hoy en día estoy trabajando en un documental sobre la producción de amapola en Guerrero, aparte de eso, porque de trabajar ahí sí me dio como muchos contactos y muchos temas que yo quería explorar en Guerrero. Pero creo que sí, no podemos, o sea, también el dinero usado para financiar las policías, incluso las armas, o sea, este viene de una estrategia de la guerra contra las drogas, que es una estrategia fallida, ¿no? Entonces también hay que examinar eso. Algo sobre esto del papel de las drogas en la historia, o para ti, ¿qué fue el detalle más relevante? Es decir, como artista gráfico, ¿qué es lo que te atrapa de la historia? Que, bueno, en general sobre las drogas pienso que es un tema muy delicado, pero es muy actual también, y que sí, estos chicos en el momento en el que ocurrió todo tenían mi edad, somos congeneracionales, y bueno, dadas las circunstancias en el momento y en el lugar en el que les tocó vivir, tuvieron que enfrentarse a esto, que fue una cosa que no debió haber pasado definitivamente bajo ninguna situación, y que demuestra algo más, o sea, básicamente la situación actual del país y de cómo ha sido controlada y cómo ha sido afectada en tantos aspectos en la vida de las personas, y cómo la droga sí representa un gran problema actualmente, y lo ha sido así desde hace muchos años y lo es ahora, y todo eso se ve reflejado en la vida de las personas, y por eso es que suceden tragedias como estas, injusticias como estas. Entonces tenía todo eso presente durante el proceso de trabajo, ¿no? Te digo, la misma edad, bueno, la situación en que teníamos la misma edad, el contexto en el que se dan, ¿no? Y unas palabras de uno de los estudiantes, Yosivani Guerrero, que resonan mucho en mí, incluso ahora, que decían que el que observa una injusticia y no la combate, la comete, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que fui ganando más interés en el proyecto, y eso me daba fuerzas al final para poder terminarlo de la mejor forma posible. Finalmente, además de leer el libro, de recomendar ampliamente la novela gráfica, ¿por qué la gente debe leer esta novela gráfica? Bueno, yo creo que nosotros que aquí en México, que seamos mexicanos o mexicanas adoptivas como yo, o sea, es nuestra realidad, ¿no? Y tenemos que entender qué pasó con la desaparición y entender cómo la desaparición afecta a las personas. Pero el libro no solo te cuenta desapariciones, te cuenta la historia de Guerrero, te cuenta la historia de represión en México, la historia de las normales rurales, y te cuenta también un poco de esperanza de los jóvenes que quieren superarse y que quieren salir del campo y ser maestros, de cómo gente en todo el mundo adoptó a esos hijos, o sea, estos estudiantes como sus propios hijos, ¿no? O sea, creo que es esencial para entender hoy en día como un problemático, pero en una manera dinámica, creativa y que fluye, ¿no? Y que incluso
muchos niños, o sea, niños de 10 años han estado leyendo esos libros y una piensa, un niño no debe leer ese libro, es tan violento. Y sí es violento, pero si un niño va a saber que cuando en Tixla, donde es Ayotzinapa, que va a comprar así un jugo en el mercado hay una balacera, porque eso es una realidad, este niño o niña también puede leer este libro y no hablo en así que van a hacerlo, o sea, yo la entregué a una niña que yo conozco que le ha tocado balaceras en este mercado y que ella me dijo que no dejó de parar de leer este libro porque le ayuda a entender la violencia, porque lo que ven normalmente solo son cifras, ¿no? Entonces, tanto las niñas, los niños, los jóvenes y también adultos, todos pueden, creo que, aprender mucho de este libro y también es fácil de leerlo, ¿no? O sea, no es muy pesado y que espero que también ayude a la gente como que no olvidar de este caso, ¿no? O sea, eso es un caso vigente. Incluso si un día logran a saber dónde están los 43, aún sí es importante de leer sobre este caso. Marco, ¿algo más? Sí, porque pienso que este es un documento histórico y que es una lucha contra el olvido. Y como dice Ernesto Guerrero, al final si la gente olvida, ellos, los causantes de todo esto, ganan. Entonces nosotros vamos en contra de eso. Pues muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recomendamos ampliamente Buscando los 43 de Ayotzinapa, vivos se lo llevaron, una novela gráfica bastante sugestiva y muy bien documentada. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.